Kansas City, Missouri, enero de 1935. La ciudad todavía se hundía en los años más duros de la Gran Depresión, pero el Hotel President seguía siendo un símbolo de lujo, mármol en el lobby, ascensores con operador, servicio de habitaciones a cualquier hora. Era el tipo de lugar donde la gente iba a esconderse con estilo o a desaparecer con dignidad. El 2 de enero un joven se acercó al mostrador. No traía maleta. Solo llevaba en los bolsillos de su abrigo negro un cepillo, un peine y una pasta de dientes. Pidió una habitación que no diera hasta la calle, sino al patio interior. Una habitación discreta. Firmó el registro con un nombre que casi 90 años después seguimos repitiendo sin saber si era real: Roland T. Owen. 48 horas más tarde, ese mismo hombre sería encontrado agonizante, atado de pies y manos, torturado durante horas. Y cuando la policía intentó averiguar quién era, descubrió algo que todavía hoy nadie ha podido explicar del todo. Ese nombre no existía, nunca existió. Este es el misterio de la habitación 1046. Esa misma tarde, la mucama del hotel entró a limpiar. Lo que encontró la hizo dudar antes de entrar del todo. Las persianas completamente cerradas, la habitación casi a oscuras. Solo una pequeña lámpara de escritorio encendida daba luz suficiente para ver una silueta sentada en una silla. El huésped le pidió que dejara la puerta sin seguro al salir porque esperaba a un amigo. Ella notó algo en su tono. Se veía nervioso, se veía asustado. Al día siguiente, la mucama volvió a limpiar. Sonó el teléfono. Escuchó al huésped contestar con voz tensa: No, Don, no quiero comer. Una frase simple, casi doméstica. Pero el nombre Don quedaría grabado en la investigación para siempre, porque nadie pudo decir con certeza quién era. Más tarde ese mismo día, la mucama volvió con toallas limpias. Antes de tocar, escuchó algo que la hizo detenerse. Dos voces de hombre discutiendo dentro del cuarto. Tocó la puerta. Estaba cerrada con seguro. Una voz áspera, que no era la de Owen, respondió que no necesitaban toallas. No necesitamos toallas. Ella sabía que en esa habitación no había ni una sola toalla limpia. Alguien mentía, y ese alguien no quería que nadie más entrara. Esa misma noche, cerca de las 11, un hombre llamado Robert Lane conducía de regreso a su casa. De pronto, una figura salió corriendo hacia su auto desde la oscuridad. Era un hombre sin abrigo, vestido solo con pantalones y camiseta interior, a pesar del frío del invierno. Lane notó un rasguño profundo en su brazo izquierdo y la forma en la que se sostenía el cuerpo, como si tuviera heridas más graves debajo de la ropa. Se ve como si hubiera pasado por algo grave, le dijo Lane. La respuesta que recibió lo dejaría inquieto durante años. Una amenaza de muerte pronunciada con una rabia que Lane nunca pudo olvidar. Lane lo llevó hasta una parada de taxis y lo vio desaparecer en la noche. Días después, al ver su fotografía en el periódico, Lane reconocería a ese pasajero como Roland T. Owen. La mañana del viernes 4 de enero comenzó como cualquier otra. Pero algo llamó la atención de la operadora telefónica. El auricular de la habitación 1046 llevaba un buen rato descolgado. Envió a un botones a revisar. El joven entró con la llave maestra y encontró a Owen tendido sobre la cama, aparentemente dormido o ebrio. Enderezó el soporte del teléfono, colgó el auricular y salió sin encender ninguna luz, sin hacer preguntas. Un par de horas más tarde, el teléfono volvió a quedar descolgado. Enviaron a un segundo botones, tocó la puerta. Nadie respondió. Usó la llave maestra. La habitación seguía a oscuras. Cuando encendió la luz, lo que vio lo dejó paralizado en el marco de la puerta. Owen estaba a apenas 2 metros de distancia en 4 patas sobre el suelo, sosteniéndose la cabeza entre las manos. Las paredes, la cama, el baño, incluso el techo, todo salpicado de sangre. El botones salió corriendo a pedir ayuda. Cuando llegaron el médico y la policía, el panorama resultó todavía más brutal. Owen estaba atado del cuello, las muñecas y los tobillos. Tenía el cráneo fracturado por múltiples golpes y varias heridas de arma blanca, una de ellas lo suficientemente profunda como para perforarle un pulmón. Al examinar la sangre ya seca, el médico calculó que las heridas tenían entre 6 y 7 horas de antigüedad. Es decir, cuando el primer botones lo vio dormido esa misma mañana, en realidad Owen ya estaba agonizando, atado y torturado, sin que nadie lo notara. A pesar de la gravedad de sus heridas, Owen seguía consciente cuando llegó la ayuda.
Le preguntaron qué había pasado. Su respuesta fue breve y desconcertante. Dijo que nadie había estado con él en la habitación y que simplemente se había golpeado contra la bañera. Entró en coma poco después. Murió esa misma noche sin decir una palabra más. Al revisar la escena, la policía se topó con un vacío casi tan inquietante como el crimen mismo. Toda la ropa de Owen, incluyendo su abrigo negro, había desaparecido por completo. No había maletas, no había cartas, no había ningún documento de identidad. Lo único que encontraron fue una horquilla de mujer sobre el tocador, un cigarrillo sin encender y sobre la pequeña mesa junto al teléfono 4 huellas dactilares diminutas que los investigadores creyeron que podían pertenecer a una mano femenina. Cuando la policía intentó reconstruir la identidad de la víctima, se encontraron con un callejón sin salida. No existía ningún registro en ninguna parte de Estados Unidos de un hombre llamado Roland T. Owen que coincidiera con su descripción. El nombre simplemente era falso. Publicaron su fotografía en los periódicos bajo un titular directo. ¿Reconoce a este hombre? Expusieron su cuerpo en una funeraria local con la esperanza de que alguien lo identificara. Decenas de personas se presentaron asegurando reconocerlo, cada una con un nombre distinto. Ninguna coincidía con otra. Estaba a punto de ser enterrado como un John Doe más en una fosa común sin nombre, hasta que un donante anónimo se presentó y pagó por un funeral digno. Fue enterrado irónicamente bajo el mismo nombre falso que él mismo había elegido para desaparecer. Y como si el misterio necesitara un capítulo más, alguien también en total anonimato dejó un ramo de rosas sobre su tumba, junto a una pequeña tarjeta que decía: "Amor para siempre, Luis". Nadie volvió a saber de Luis. El caso permaneció congelado durante más de un año, hasta que en 1936, en Birmingham, Alabama, una mujer llamada Ruby Ogletree leyó un artículo sobre el misterio y vio la fotografía del hombre sin identificar. Algo en ese rostro la detuvo en seco. Reconoció a su hijo, Artemus Ogletree, un joven que había desaparecido de su casa en abril de 1934, casi un año antes del crimen. Tenía apenas 17 años cuando se fue de Birmingham y jamás volvió a contactar a su familia. Con esa confirmación, la policía por fin tenía un nombre real. Pero eso, lejos de cerrar el caso, abrió preguntas todavía más grandes. ¿Por qué un adolescente de Alabama terminó registrado en un hotel de Kansas City bajo un nombre falso? ¿Qué hizo durante el año que estuvo desaparecido antes de aparecer en esa habitación? ¿Y quién exactamente lo esperaba esa noche? A lo largo de las décadas, investigadores y escritores han propuesto distintas teorías, ninguna con pruebas suficientes para cerrarse como definitiva. Algunos creen que Don no era un desconocido, sino alguien con quien Artemus mantenía una relación que necesitaba ocultar, y que algo en esa relación terminó de la forma más violenta posible. Otros apuntan a una deuda o a un ajuste de cuentas relacionado con la vida que llevó durante ese año perdido. Y luego está Luis, la mujer de las rosas, la de las huellas diminutas sobre la mesa, la que quizás fue testigo, cómplice, o la única persona que en verdad quiso a Artemus Ogletree. 90 años después, la habitación 1046 sigue siendo uno de los casos sin resolver más inquietantes de la historia criminal de Estados Unidos, sin un asesino confirmado, sin un motivo confirmado, y con un joven de 17 años que por razones que se llevó a la tumba decidió desaparecer bajo un nombre que no era el suyo. ¿Ustedes qué teoría tienen? ¿Quién creen que era Don? ¿Y quién era realmente Luis? Déjenlo en los comentarios. Leo todos. Si te gustó este documental, suscríbete porque cada semana traigo un caso real que nadie más te está contando en español. Nos vemos en el próximo misterio.